Muy buenas tardes, mi nombre es André Felipe Ruiz, estoy estudiando en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, estoy estudiando zootecnia, ECAPMA, Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Hoy vengo a hacerles un pequeño video exponiendo sobre la cultura gitana que me plantea la materia de antropología. Entonces, partiendo de qué es la cultura gitana, porque tengo que decir la cultura gitana, la de cuando, cómo llegó acá a América. Entonces, primero, la cultura gitana se hace referencia a un conjunto de personas, de modos y hábitos, de hábitos propios. Los gitanos se hacen referencia no, tienen orígenes indios, con el dialecto del rumaní y el rom, ¿sí? Los gitanos cuando llegaron a América, bueno, ellos eran provenientes de Rusia, porque unos estuvieron en Rusia, por esos lados Entonces, ellos estuvieron en la tercera avenida de Colón acá a América, porque normalmente los gitanos cuando eran castigados, los mandaban con esos tripulantes como de castigo, pero ellos ya vieron que era muy fácil para ellos o era muy normal que ellos estuvieran viajando. Entonces, ya en los diferentes viajes que hacía, como lo estaba diciendo, en el tercer viaje que hizo Colón, mandaron tres gitanos, lo cual ellos ya empezaron a conocer lo que era América y eso. Como les venía contando, el lenguaje de los gitanos hablan romaní, que viene proveniente de Europa. Eh, Normalmente, cuando llegaron acá a América, no, se le puede escuchar a los gitanos hablar tanto español como rumaní, pero el rumaní se escucha acá en América, en Cúcuta o en la costa atlántica. La indumentaria de los gitanos, se puede decir como el traje típico que ellos visten, es la flamenca, ¿sí? O el vestido de la gitana, llamado sevillana. También utilizan unas bailadoras que van en sus pies y los hace tener un aspecto diferente, más llamativo por sus colores y se ven un aspecto más atraíble, se podría decir así. En la música, los gitanos escuchan y bailan el flamenco eh, juntos el Bihari, Slonovsky Bai. Está la música tradicional que se puede escuchar en fiestas, en bautizos, en las bodas, en cumpleaños y demás. Los gitanos tienen diferentes creencias, ¿sí? Pero ellos se adaptan a las creencias dependiendo del lugar donde esté. Algunos gitanos son católicos, son cristianos, algunos fueron ortodoxos y en otros estuvieron en el lado del protestantismo, lo cual el protestantismo es una religión que tuvo origen por los ideales de Martín Lutero en el siglo XVI. La llegada también de los gitanos ya acá a Colombia, porque muchos gitanos se quedaron en Venezuela, en Argentina, en Perú y en diferentes países americanos. Ellos tuvieron que viajar tanto en trenes, en barcos, algunos caminando, porque en esa época pues no habían aviones. Los diferentes gitanos, como venían con sus parejas, con su familia, ellos traían sus hijos o venían mujeres embarazadas, lo cual muchos dieron a luz a mitad del camino y algunos los llamaban errantes. ¿Por qué errantes? Porque ellos no se quedaban en un solo lugar. Ellos estaban viajando de lado a lado hasta que algunos ya se hicieron como establecer en un solo lugar y quedarse ahí. La llegada aquí
la llegada de los gitanos a Colombia, mi país, fue por Cartagena, otros por Barranquilla, por la costa atlántica, hasta atravesar las diferentes partes del país. Muchos se quedaron en el barrio 20 de julio de la ciudad de Bogotá. En 1941 nacieron ese año 5 gitanos en ese barrio, en la misma casa donde ellos se establecieron propiamente. Algunos de los gitanos, como no tenían dinero, como no tenían recursos para establecerse, vivían en cambuches, en carpas. Ellos compartían unos con otros, o sea, pero de solo gitanos, porque muchos les hacían el feo, porque ser gitanos, tener las creencias y eso. Entonces, los gitanos, después de cierta época, o sea, ya la trascendencia de ellos los fue ayudando, favoreciendo, y Colombia los adoptó como hijos, porque Colombia acepta inmigrantes y los ayuda. Continuando, en las celebraciones y fiestas que ellos tenían, ellos siempre se acogían en familia o en grupos de amigos para estar en los bautizos, como ya los nombré, porque en el bautizo era donde el niño o la niña adoptaba el nombre de gitano. También estaba la fiesta de San José, que era un patrón para ellos, de San Juan, perdón, de San Juan, que era un patrón para ellos. La fiesta navideña, porque se recopilaban familias y estaban en armonía. Ellos también les gustaba compartir con solo sus familias en ocasiones junto a los ríos, acampar, hacer fogatas, cantar, bailar, porque era lo que a ellos le atraía más. Avanzando un poquito más, tengo que hacer unas diferentes preguntas, lo que me planteaba la guía. Decía, mencionar el pueblo en el que voy a hablar, pero como ya saben, entonces mi pueblo es los gitanos, la llegada de los gitanos a América. Mi segunda pregunta es, ¿qué expresiones, símbolos, saberes o tradiciones o manifestaciones de cultura características del pueblo gitano y por qué? Bueno, puedo decir que su tradición es el folclore, lo más del folclore del flamenco, su vestimenta, que son llamativos, colores, los festejos en familia, como la Navidad, el bautizo, las bodas, que son unas cosas importantes para ellos, ya que los gitanos para casarse debían primero pedir la mano de la novia a su familia, para que ellos adoptaran y supieran cuál es el novio, cuál es su pareja para el resto de su vida. Tienen también una ley gitana que se viene referente a los ancestros más antiguos, lo cual decía que entre más hijos tenga, pero que sean varones, su familia va a estar como más protegida y su estrato va a ser un poco más alto. ¿Por qué? Porque su familia, cuando tienen más hombres, decían que ellos van a ser los protectores, los guardianes de su hogar. Los gitanos, como le decía, tienen sus leyes. Y leyes que sean simples, pero son como mortales para ellos, es el robo de gitano a gitano, abandonar a su familia en las diferentes crisis que tenga, invasión de un gitano a una casa gitana, ¿sí? Incumplir los diferentes leyes que mandan los ancestros, los antepasados, los viejitos, se podría decir, porque son los que tienen más trayectoria en la vida. Para ellos era un castigo mortal. Para la tercera pregunta dice, mencione las problemáticas y procesos resistentes y reparación de la memoria colectiva al pueblo escogido. Bueno, en ese punto, como los venía diciendo antes, ya me salté, que eran sobre las problemáticas de invadir casas ajenas, abandono a sus familias, no obedecer a las leyes que venían los antepasados. Esas eran lo más problemático que habían en su familia, y por eso habían diferentes castigos. En la cuarta pregunta nos dice que expliquemos
el significado del proceso de inculturización del libro del Kotak. El proceso de inculturización de los que nos decías ahí se hace referencia al proceso donde los niños jóvenes eh, son, bueno, les enseñan a adoptar los diferentes rasgos, el mismo dialecto de su cultura, ya que esto es una tradición para ellos, que ellos sigan con esas mismas leyes, con sus mismos hábitos y forjando más familia. En la quinta pregunta nos dice, ¿cómo se define el concepto de cultura en la antropología? Yo puedo definir el concepto de antropología un conocimiento del ser humano, mediante sus costumbres, su música, sus leyes, sus dialectos, sus actos, ya que eso me va a enseñar cómo es la persona, cómo ha venido trascendiendo con esa cultura, qué me puede aportar a mí, qué puede aportar a las demás personas. Entonces, ese es el proceso en el cual lo que nos dice la pregunta, la antropología es eso, llegar a saber más de la cultura de las personas para poder tener mejores enseñanzas. En la última pregunta, y me despido con ustedes, es, ¿qué entiende por antropología y cuál es su importancia en un país como Colombia, declarado por la Constitución Política Nacional de 1991 como un país pluriétnico y multicultural? Bueno, este es un proyecto que Colombia estaba haciendo como una ley en la que adoptaba a los gitanos como miembros colombianos, en donde se les hacía partícipe con sus derechos, con sus labores, en lo que nos hace referencia a saber cuáles son los tipos de grupos étnicos, las minorías sociales, para apoyarlas, para escucharlas, que tengan los mismos derechos que un propio colombiano tiene aquí, como ellos los pueden tener. Implica conocer el derecho a la vida, a la construcción de sus hogares y a un diálogo normal, como lo hace cualquier político, como lo hace cualquier colombiano. Ese es el derecho que cualquier gitano puede tener acá. Muchísimas gracias, mi nombre es André Felipe Ruiz, espero vernos en una próxima. Gracias.